Aleluia. Amém? Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. La paz de Cristo para todos. Amén. Y aquí llegamos al tiempo de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están listos? Amén. ¿Cuántos están deseando la palabra de Dios? Ahorita no le habla yo, sino la misma Biblia, la palabra de Dios del Padre. Amén. No me miren a mí, mira a Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a hablar de un tema importantísimo para la vida de cada uno de nosotros, para nosotros en cuanto cristianos, un tema un poquito delicado, difícil de hablar y un poquito costoso quizás para nosotros, pero por la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios el Padre, vamos a tocar ese tema. Amén. Abra tu Biblia en Mateo, capítulo 18, vamos a leerlo del 21 hasta el 35. ¿Todos están ahí? Amén. Mateo 18, del 21 al 35, dice así la palabra del Señor. Leamos todos juntos, amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Puede sentarse, puede tomar tu asiento. Amén. Esté a gusto. Es la casa de Dios. Es la palabra del Padre. Es el alimento que usted y yo necesitamos para seguir creciendo, para seguir adelante, caminando con el Señor. Amén. Es un tema un poquito difícil, ¿verdad? Lo reconocemos todos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita a servir a Cristo. Gloria a Dios. ¿Quiénes están felices con Cristo? Amén. Por favor, no te duermas hoy. Escucha toda la prédica. Te lo ruego. Gloria a Dios. Estoy bromeando. Bueno, como les dije, el perdón es algo muy difícil de lidiar. ¿Por qué? Porque se supone y se presupone de que una persona que esté en posición de perdonar es una persona que ha sido herida.
es una persona que ha sido lastimada, es una persona a quien se le ha cometido un pecado, ¿verdad? ¿Es cierto? Gomen, ¿me están entendiendo? 理解できてます？大丈夫ですか？本当に？大丈夫ですか？通訳いりません？スペイン語 OK？ 大丈夫？大丈夫、大丈夫。OK. Es importante, amén. Gloria a Dios. Te salvaste, esa. No, es una broma. Ok, entonces se supone que una persona que está en posición de perdonar es una persona a quien se le ha herido. Una persona a quien se le ha dicho de repente una palabra ofensiva. Es una persona a quien se le haya acometido algo. Esa persona es la persona que tiene que estar en posición para perdonar. Pero es muy difícil para nosotros perdonar, liberar perdón cuando alguien nos hiere, ¿no es cierto? Porque total estamos heridos. Hemos sido provocados, se nos ha acometido algo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces cuando nos ponemos a pensar, ay, cómo es difícil perdonar a alguien que te lastima, ¿no es cierto? Es fácil perdonar a las personas que están lejos de nosotros. Es fácil perdonar a una persona que no tiene mucha importancia y significado para nosotros. Es fácil perdonar a la persona que la vemos allá en el internet y que hizo algo. Pero es difícil para nosotros perdonar a una persona cercana, una persona que nos conoce, una persona que sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son los puntos débiles de nosotros y muchas veces esa persona que está cercana a nosotros, nuestro hermano de sangre. ¿Quiénes tienen hermano de sangre aquí? A ver, usted sabe cómo son los hermanos de sangre, ¿ves? Yo tengo 2 niñas en la casa. Una ya mayor, va a cumplir 15 años, ya está jovencita. Tengo la menor que tiene 10 años. Pero aún teniendo 5 años casi de diferencia, 4 y pico, casi 5 años de diferencia, usted no te imagina cómo en la casa son. Dios mío, yo pienso, llego del trabajo esperando estar tranquilo en la casa, reponerme del trabajo, descansar el cuerpo y todo, y están que se pelean, y están que se provocan, y se provocan, ¿verdad? ¿No es cierto? Se provocan. ¿Ustedes son enemigas o qué? ¿Ustedes salieron de la misma barriga, del mismo vientre o qué? Ustedes son hermanas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué se portan así? No sé. ¿Verdad que no sé? Pero usé ese ejemplo para decirle que muchas veces las cosas y las personas que nos hieren son las personas que están cercanas a nosotros, están a nuestro costado, que están de repente comiendo con nosotros en la misma mesa, que estamos trabajando juntos en el mismo ambiente de trabajo, o que estamos juntos sentados escuchando la misma palabra de Dios, o que vamos caminando juntos hacia alguna meta. Muchas veces las personas que están cerca son las que son capaces de herirnos. Y cuando ponemos a pensar de que esa persona que me está hiriendo sabe exactamente dónde herirme y dónde atacarme, ¡ay, qué cólera me da! Porque ella sabe y aún sabiendo lo hace, ¿no es verdad? Ese es el punto, mano. Ese es el punto por lo cual nosotros sufrimos en perdonar. Nos cuesta perdonar porque nos ponemos a pensar y es inconcebible entender por qué me lo ha hecho eso, pero lo ha hecho. Generalmente una ofensa no sucede de un momento a otro, de repente así estábamos nosotros caminando juntos y de repente él se vuelve y me ofende, ¡pum! No sucede así de un momento a otro.
¿Sabes qué? Cuando alguien ofende a otra persona, esa ofensa ya pasó por varios procesos aquí en la mente. Cuando nosotros pecamos contra el Señor o contra alguien, ese pecado o esa ofensa, eso es lo que vamos a hacer, ya ha estado aquí en nuestra mente hace un tiempito atrás. No sucede de la nada, de la noche a la mañana. Todo empieza con algo. De repente, un sentimiento de rabia. Ay, qué rabia, mira cómo se porta. O de repente empieza en un sentimiento de envidia. Ay, qué envidia, porque él esto, el otro, él canta, él lo hace, él tiene y todo. O por mil razones puede suceder, pero eso comienza acá, en nuestra mente, ¿verdad? Y ahí pasa por varios procesos. Ay, si yo le hago eso, ¿qué va a suceder? Y uno comienza a maquinar cosas y alimentar muchas veces cosas dentro de uno. Luego pasa por la autojustificación. Ah, total, si le hago, yo, porque hay gente que hace peor encima. Y comenzamos a tratar de justificarnos y justificarnos para querer parecer que lo que nosotros vamos a hacer no es nada muy grave. Total, todos lo hacen igual. Y va pasando hasta que llega un momento, en un momento de debilidad, en un momento de fragilidad de uno, en que uno toma la decisión y ¡pum!, lo hace. Pero todo eso no sucedió de la noche a la mañana, de un voto. Todo eso no sucede así de la noche a la mañana, de un momento a otro. Hay un proceso que comienza aquí en nuestra mente hasta que llegue a volver una acción. Primero pasa por la decisión de uno, pasa por el pensamiento de uno, pasa por la análisis de uno, pasa por la justificación de uno hasta que llega a acción. Por eso es que cuando alguien nos ofende o cuando nosotros ofendemos a alguien, es tan doloroso perdonar. ¿Por qué me lo ha hecho? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué si esto y esto y esto? ¿Por qué? Y no logramos entenderlo. Pero es real y sucede a menudo, a cada rato. Así que vamos a tocar un poquito eso. También hay casos en los que nosotros nos dejamos herir por no poder controlar nuestros propios estímulos y pensamientos. Le voy a dar un ejemplo sencillo, simple. Hay momentos en nuestras vidas en que cuando alguien se nos acerca a nosotros y nos da una corrección y nos dice palabras sanas y verdaderas. Y no nos dice tratando de lastimarnos, no nos dice tratando de atacarnos, no. Muchas veces nos dicen en amor: fulano, está mal lo que has hecho. Sultano, no deberías hacer así. Hermano, no te portes así. Pero nosotros, por nuestra debilidad y no poder controlar nuestros propios sentimientos, no lo soportamos. No lo soportamos y todo eso, lo que yo dije, comienza a venir a la mente. Ay, fulano me dijo eso, ya no me gusta, me da rabia. Ay, sultano está haciendo eso, no me gusta. ¿Por qué? Por falta de poder muchas veces controlar nuestros estímulos y nuestros sentimientos. Y estamos cada uno de nosotros en el mismo barco, en la misma barca, tratando de luchar y aprender con Cristo a dominar eso. Gloria a Dios.
Estamos juntos, ¿verdad? O estoy hablando de alguien y no estoy hablando de... Yo me incluyo 100% perfectamente a la misma condición de cada uno de nosotros. A mí me sucede lo mismo, ya sea en el trabajo, ya sea en todos lados. A veces en la casa, quizás tal vez en la iglesia o en la sociedad, cuando vas de compras o cuando conoces a alguien nuevo. A veces nos dicen cosas las cuales nosotros no estamos preparados para oír y lidiar con nuestros estímulos y sentimientos. Esa es la gran realidad de nosotros. Pero Cristo dice: yo solamente os perdonaréis cuando perdonaren de todo corazón. Así que nosotros debemos buscar de Dios para llegar a tener ese valor y poder perdonar de corazón. No lo haremos por nuestras propias fuerzas y no lo haremos con el conocimiento humano. Lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Por ello es tan difícil. Podemos considerar que una ofensa es un descontrol. Se le huye a la persona controlarse. Por eso, si alguien te ha lastimado, te ha herido, te ha dicho cosas que te ha lastimado, es porque tal persona luchó dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de su espíritu y no quería, pero no logró controlarse. Y el descontrol de esa persona muchas veces hace que te hierra. Así que si alguien te ha lastimado, no es porque ha querido. Es porque no sabe lidiar con sus propios sentimientos y estímulos. Es porque no sabe someterse muchas veces a la guía del Espíritu Santo. Y esa es la razón porque muchas veces las personas lastiman a otro, porque no pueden controlarse. Igual me sucede a mí y a usted y a cada uno de nosotros. Cuando nosotros ponemos por práctica el lastimar a alguien, el maldecir a alguien o el atacar a alguien, es porque en nosotros ha faltado control, dominio propio. Y eso sucede porque nosotros tenemos mismo cuerpo. Hemos venido del barro, tenemos ese cuerpo mortal que lucha y pelea con nuestro espíritu a diario. Por eso muchas veces se nos huye el control. Pero nuestro Señor tiene control de todo. Entreguemos todo a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir entonces con el texto bíblico. Vamos al versículo 21. Ahí vamos. San Mateo 18, 21 al 35. Aleluya. Vamos al 21. Todos tengan su Biblia abiertas en San Mateo 18, porque nosotros vamos a seguir acompañando la lectura a través de la Biblia. Amén. Y mientras vamos siguiendo la lectura, vamos a desarrollar la prédica. Entonces dijo así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira, Pedro se le acerca a Jesús y le hace esa pregunta. En la época de Jesús, en la época de Pedro, en la época cuando sucedieron esas cosas, los rabinos se les acostumbraba a enseñar que a una persona se le debía perdonar hasta 3 veces. Porque después de la tercera venía el juicio de Dios.
Entonces así se le enseñaba en esa época. Entonces Pedro quizás, yo no sé, no conocía a Pedro, no estuve tampoco allá, pero por las fuentes que tenemos ahora, Pedro, entonces sabiendo quizás esa información de que se le debía perdonar a las personas hasta 3 veces, él le pregunta a Jesús, Jesús, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? No sé, quizás Pedro quiso demostrar quizás algo de su generosidad. Mira, yo podría perdonar hasta 7, Jesús. O tal vez solamente quería quizás intentar adivinar a ver cuánto dirá Jesús. Jesús, 7, perfecto. Jesús es buen hombre, está aquí entre nosotros. Seguro que Él perdonará 7 o más. Y le pregunta a Jesús, ¿hasta 7? O quizás Pedro solamente quería enfatizar para recibir una respuesta que fuera un número. Por eso él menciona quizás un número, el número 7, quizás hasta 7, para ver qué número respondería Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aleluya. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? O sea que no es un número. Yo no tengo que contar, a ver, mi hermano me dijo esto el otro día. Me dijo esto fulano el otro día. Así me dijo el otro día. Ya voy contando, creo que ya van 6. Ya van como 6, ¿eh? De repente la 7ª ya no, por favor, ¿no? Y Jesús no le contesta, no 7, sino 70 veces 7. O sea que nosotros íbamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? Caminábamos hacia el infierno, toditos nosotros. Pero Jesús, Dios, en su misericordia, en su infinito amor, nos rescató, nos salvó, nos limpió y perdonó el pecado y nos trajo, imagínate de dónde, absolutamente a este lugar, para vivir en hermanos, entre hermanos y buscar de Dios. Ay, Jesús, pero yo no tenía muchos problemas y no había mucho, mi vida estaba así tranquila y de repente tengo que venir aquí y estar muchas veces soportándonos entre hermanos y muchas veces ofensas y muchas veces cosas que no nos gusta, cosas que no nos parece porque fulano actúa así, el otro actúa así. No, Jesús, por favor, no me gusta esto. Y no logramos entender el valor del sacrificio de Cristo en la cruz para rescatarnos del camino que nos estaba llevando a la perdición. Aleluya. O sea que Dios nos rescata y nos pone exactamente aquí como hermanos para que nos soportemos los unos a los otros, al fin de que nosotros, habiendo perseverado, alcancemos la corona eterna que Él tiene preparado para nosotros. Entonces yo quiero decirte que la persona que te hiere, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en la iglesia, en la sociedad, en Jadano, en la municipalidad, en el banco, donde quiera que usted vaya, esa persona es necesaria para que usted y yo podamos aprender de Él y ejercer la misericordia que el Señor ha ejercido hacia nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y Él quiere y desea que nosotros, al haber aprendido con Él, al haber escuchado las palabras de Cristo, podamos ejercer la misma misericordia que Él ha ejercido con nosotros. Gloria a Dios. Dios nos llamó para ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Aleluya.
23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Repite conmigo, hay un rey. Repite bien porque están desapercibidos. Repite conmigo, hay un rey que todo lo tiene y todo me lo presta. Hay un rey que tiene todo. Él es el rey, el dueño del aire, el dueño de la tierra, el dueño de los mares, de los valles, de los árboles, de los pájaros, de los ríos, de los peces. Todo es de Él y Él todo lo presta para nosotros. Todo nos presta el Señor. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tú no tienes nada aquí en la tierra y que tú no te vas a llevar nada de esa tierra, porque todo lo que tú tienes viene de Él y está prestado. E importa a nosotros administrar bien lo que Dios nos ha prestado, aleluya, porque llegará el día cuando Él vendrá a pedirnos cuenta. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos nada y de aquí no vamos a llevar nada, ¿verdad? Todo lo que tenemos se nos ha prestado el Señor y un día cuando vayamos con Él, todo se va a quedar. Gloria. Entonces, comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces el rey dice a sus súbditos, al pueblo, vamos a poner al día las cuentas aquí. Y se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Y si nosotros nos ponemos a buscar y a querer saber cuánto equivalía 10,000 talentos de aquella época, llegaremos a algo de 340 toneladas de oro. ¡Wow! ¡Qué gran deuda! 340 toneladas de oro le debía al rey ese siervo. Seguramente no era un trabajador común. Imagínense un trabajador me venga a mí y me diga, préstame todo lo que tengas en caja. Yo no podría prestarle, ¿verdad? O sea, yo no podría prestarle. ¿No es cierto? Pero dice la Biblia que ese hombre le debía al rey 340 toneladas de oro. Y si nosotros ponemos a calcular ese valor de 340 toneladas de oro, era casi como que todo el presupuesto de todo un reino. O sea que todo lo que el rey tenía lo había prestado a ese hombre. Sugoi, ¿verdad? Supuestamente debía ser un hombre quizás negociante de alta capacidad para que su señor, el rey, le pudiera prestar tantos valores. Pero dice que llega el día de prestar cuentas y el hombre no tenía cómo pagarle. Entonces él dice, véndelo a él, vende también a su mujer y a sus hijos y vende todo lo que él posee para pagar la deuda, como si eso fuera suficiente para pagar la deuda. Obviamente no sería. Entonces el siervo se postra delante del rey y le suplica y le roga, por favor, ten paciencia conmigo que yo te lo devolveré todo. Jamás podría devolverle. Jamás podría pagar tan grande deuda. Pero ¿qué hace su señor? El Señor se compadeció de aquel hombre. Perdonó su deuda, no postergó su deuda. No digo vaya y después págame, no.
perdonó su deuda y lo puso en libertad. Gloria. Él no postergó la deuda. ¿Sabes? Tú tienes que pagarme. Sí, tú tienes que pagarme. Sí, tú tienes que pagarme. Entonces el otro mes tú me pagas. O entonces el otro año tú me pagas. O quizá, qué sé yo, de aquí a 2 años tú... Perdonó su deuda y lo puso en libertad. Escucha la buena noticia. Pero es buenaza noticia. El Señor perdonó una deuda que era equivalente al presupuesto de todo el reino a aquel hombre. O sea que ese Señor echó mano de todo su reino, de toda su gloria, y vino a la tierra en la forma más humilde de hombre, Cristo Jesús, y murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que usted y yo teníamos contra Él. Y no le importó que la deuda fuera tan grande, el valor de la deuda fuera como dejar su propio reino. Él echó mano de su reino, de su gloria, de su posición de Dios para perdonar a usted y a mí, que jamás podríamos pagar la deuda que tenía. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso eso? Ese es el precio, aleluya, de la muerte de Cristo Jesús, de la sangre que ha sido derramada en la cruz por nosotros. El precio ha sido dejar su reino, dejar su gloria y venir a la forma más humillante a la tierra para perdonarnos. Y Él pide a usted y a mí, háganse lo mismo. Aleluya. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, te aplaudimos, Señor, te exaltamos, te agradecemos, Dios, por tan grande amor. Entonces, versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Dice que él sale de ahí. Después de habiendo recibido tanta misericordia, después de haber sido perdonado de una deuda impagable, todo lo que restaba a aquel hombre era ser preso y ser vendido y ser echado en la cárcel y vivir esclavo por toda su vida. Toda esa deuda se le fue perdonado, pero al salir de ahí, él se encuentra con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto más o menos equivale 100 denarios? 100 denarios, 100 días de trabajo. 100 días de trabajo, 10,000 yenes el día, 300 al mes, algo cerca de 1,000,000 de yenes. Yo le pregunto, ¿cuánto es 1,000,000 de yenes comparado a 340 toneladas de oro? Nada. 0.00000 infinito 0.0000001. No es nada. Pero aún habiendo sido perdonado de gran manera, ¿qué dice la Biblia? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El consiervo,
trabajando 100 días, podría devolverle lo que le debía. Quizás demoraría un año, año y medio, 2 años, qué sé yo. Pero era una deuda pagable. Quizás no muchos días, no muchas semanas, no muchos meses, y aquel siervo tendría de vuelta lo que había prestado. Pero ¿cómo actuó ese siervo? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa fue la actitud de ese siervo malo. Y sabes que es difícil admitir, pero nosotros muchas veces nos portamos igual, quizás peor. Y no estoy hablando necesariamente de dinero en especie, sino estoy diciendo muchas veces, ese fulano tiene que pagar lo que hizo conmigo. Él va a pagar lo que hizo conmigo. ¿Y sabes qué? Mira, escuchen eso, clarísimo, escuchen. Hay gente muchas veces dentro de la iglesia que está expectando el momento en que el otro le va a pagar por lo que hizo. Dios mío. Disculpen decirles cosas fuertes, pero no estés deseando que el otro caiga para pagar la deuda que tiene contigo. Disculpa decirle algo duro, pero si usted y yo estamos aquí haciendo cancha para que él caiga, para que él cuando corra se va a tropezar, se va a caer, nosotros estamos haciendo cancha para el club, para el equipo del diablo. Es duro, pero es verdad. No vamos a desear que el hermano caiga. No vamos a querer ver la vergüenza del otro, porque al ver la vergüenza del otro nos sentimos bien santos, puros, honrados por Dios. No honra a nadie derrumbando al hermano. Dios jamás va a honrar tu fe haciendo tumbar, haciendo caer, haciendo apartarse otro. Por favor, no lo desees, no lo expectes, porque si tú lo estás deseando, lo estás expectando, estás haciendo cancha para el otro lado. Estás jugando en el equipo Hantai. Por favor, ama a tu hermano. Ama a tu hermano, desea lo bueno para tu hermano. Espera que aunque somos diferentes, aunque muchas veces no me cae la forma como él habla, mira, no me pasa. O, ay, no me gusta cómo se porta. Aunque debemos amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros y tener misericordia unos con otros. Por lo tanto, os ruego, vamos a perdonarnos, a amarnos, a desear lo bueno para nuestro hermano. Aleluya, esa es la meta, ¿verdad? Esa es la meta. Por eso vamos a trabajar para la meta y no trabajar contra la meta. Vamos a trabajar en favor de la meta, que la iglesia sea unida, que la iglesia busque a Cristo, que la iglesia ame al Señor y que los hermanos puedan resolver sus cuestiones. Pero no vamos a estar deseando, porque tú vas a ver, el día que Dios me honre, va a bajar el fuego y va a caer fulano. No, misericordia. Dios no va a honrarnos esa fe. Dios va a bajar el fuego, el Espíritu Santo, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se levante, para que nosotros seamos conocidos como hijos de Dios, que aman los unos a otros. Gloria a Dios. Viendo entonces sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sabe qué? ¿Te acuerdas de fulano a quien tú le perdonaste la deuda de 340 toneladas de oro? Mira, él agarró su consiervo que le debía 100 denarios solamente y lo metió en la cárcel para que trabajando en la cárcel le pudiera pagar la deuda. Uy, ese señor. La ira del Señor se enciende cuando actuamos así. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Y sabes cuál es la gran realidad? La gran realidad es que si nosotros estamos señalando al hermano para que nos pague la deuda, para que pague con lo que dijo, para que pague lo que hizo, para que pague tal como dicen por ahí, aquí se hace, aquí se paga. Si nosotros estamos en favor de eso, nosotros no entendemos nada, absolutamente nada de la gracia de Dios. No entendemos nada, absolutamente nada de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Nada, te lo digo en verdad. Aleluya. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón los unos a otros sus ofensas. Aleluya. Ahora la persona que puede compadecerse del otro, que puede perdonar aunque le duela, que puede no acusar y no demandar del otro, ese sí está siguiendo el ejemplo de misericordia de Jesucristo. El que puede perdonar aunque cueste, porque nosotros somos carne, somos humanos, se nos vienen las luchas en la mente, las cuales nosotros tenemos que luchar. En Santiago 1:18 dice: todo el proceso, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Pero cuando usted y yo nos sometemos al Espíritu Santo, al Señor, Él nos da la victoria. Ahora, no hay mayor victoria que perdonar. No hay mayor victoria que desear bien a los hermanos. No hay mayor victoria que ver el crecimiento del hermano y alegrarse. Esta es nuestra gran victoria. Porque si yo me alegro cuando yo conquisto algo, si yo me alegro cuando todo me va bien, si yo me alegro cuando el Señor perdona mi pecado y mi falla, ¿por qué no me alegraría con mi hermano? Esta es la meta. Este es el objetivo. ¿Estamos luchando por eso? ¿O solamente estamos acostumbrados a ser de alguna manera religiosos y cumplirle al Señor con los servicios? No ha sido a eso que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para desarrollarnos en amor, en perdón, en fraternidad, para honrar su nombre, no solamente con labios, canciones, alabanzas, no solamente con acciones y trabajos y servicios, sino con amor. Gloria a Dios.
Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Si nosotros vamos a lidiar con todas nuestras causas y con todos nuestros negocios solamente con la perspectiva humana, solamente con el sentimiento, solamente con lo que uno siente, solamente con lo que uno conoce de entendimiento de esta tierra. Si nosotros vamos a lidiar con todas nuestras causas solamente con nuestras propias fuerzas, jamás vamos a lograr entender la gracia y la misericordia de Dios. Pero si usted y yo logramos humillarnos delante de Dios y reducirnos delante de Dios, como hizo Cristo dejando toda su gloria, el Señor va a derramar más y más y más de su espíritu, de su amor, de su bondad, de su templanza, de dominio propio, para que nosotros podamos seguir adelante. Gloria a Dios. Vamos a someternos a eso. Vamos a someternos a Él. No nos sometamos a nuestra voluntad, a lo que queremos, a lo que deseamos. Yo deseo venganza, yo deseo punirle, yo deseo que me pague, yo deseo. No. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y sabes que vivir para Cristo y dar la vida a Cristo y tratar de dejar que Jesucristo tenga el control de todas las cosas de nuestra vida, dice así la palabra de Dios: no os afanéis con el día de mañana. ¿No ves los lirios del campo? ¿No ves las aves? No cosechan, no ciegan, no siembran. Y Dios les da todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Todas las cosas os serán añadidas. Así que busquemos al reino de Dios. Ojo, el reino de Dios será semejante a un rey que hace cuenta con sus siervos. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es gozo, es misericordia, es perdón, es amor. Gloria a Dios. Gracias por la oportunidad.